Bienvenidos al Seminario Teológicos, un espacio donde la teología se encuentra con la vida cotidiana. Feliberto Vázquez Rodríguez, como el exponente de los estudios, estará guiándolos a través de discusiones profundas y reflexiones sobre los textos sagrados y su relevancia en nuestro mundo moderno. Juntos, exploraremos las grandes preguntas de la fe, desafiaremos nuestras creencias y buscaremos una comprensión más profunda de nuestra espiritualidad. Así que, ya sea que estés en tu casa, en el auto o en cualquier lugar, te invito a unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y crecimiento. Un saludo a todos, la gracia de Dios more en la vida de cada uno de ustedes, agradecido con las personas que siempre están comentando, que siempre están interactuando con el contenido. Seguimos con esta serie de Teología Sistemática, volumen 1, ya pasamos lo que es Bibliología, Teología Propia, Escatología y ahora vamos por la Cristología, estudiando la persona y obra de Jesús de Nazaret. Ya hemos dado varios estudios y estamos casi en la parte final. Si usted quiere una clase más académica, más profunda, usted puede tener una suscripción especial en el canal, que hay contenido exclusivo para los miembros, y todos los domingos a las 8 de la noche se está haciendo una transmisión en vivo llevando a cabo estos estudios académicos. Ahora mismo estamos en los evangelios. Hoy nos toca hablar sobre la tentación de Jesús y es un tema totalmente polémico, muy debatido a través de los años. Aunque Jesús fue tentado en repetidas ocasiones, como nosotros lo vemos por ejemplo en Lucas 4:13, en Lucas 22:28 y en Marcos 8:11, su gran tentación, por ejemplo, que aparece en Mateo 4:1, que es la de con Satanás, y también aparece su paralelo en Lucas, es el punto central de esta unidad de estudio directamente. Su tentación fue una prueba para demostrar su falta de pecado sin ninguna posibilidad de incitarlo al mal. Recordemos que la Biblia enseña en Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestro pecado, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y como Jesús es Dios, que es lo que nosotros hemos enseñado o hemos demostrado bíblicamente en una clase anterior, entonces la Biblia enseña directamente que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, es decir, como una forma de incitarlo al mal, a que peque directamente. Hay dos posturas a través de los años que se han debatido sobre esto. Una es la pecabilidad, es decir, potuit non peccare, capaz de no pecar. Y hay otra perspectiva que es la que se llama la impecabilidad. Non potuit peccare es incapaz de pecar. Es decir, hay un abismo enorme entre una postura y otra. Entre los evangélicos la cuestión no es si Jesús pecó o no. Ese no es el tema que se debate. Todos negarían que él haya pecado en alguna parte de su ministerio. La cuestión a debatir es si Jesús podría haber pecado. En general, y no siempre, los calvinistas creen que Cristo no podría haber pecado, mientras que los arminianos, no todos, en general, afirman que Cristo podría haber pecado, pero que no lo hizo. Y ahí hay una enorme, repito, brecha entre una cosa y otra. Cuando me refiero a los calvinistas y me estoy refiriendo a los arminianos, estoy diciendo a las personas de los siglos pasados. Yo sé que muchos de los que me siguen son arminianos y yo sé que muchos de los que me siguen son calvinistas, y cuando ven a ver no se adhieren directamente a una de las posturas que se señala aquí, que es propia de su teología o de su postura con respecto a estos temas. Quienes sostienen la pecabilidad de Jesús lo hacen basándose en Hebreos 4:15, ¿verdad? Que dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si la tentación era genuina, Cristo tenía que pecar, Jesús tenía que poder pecar. De otra manera, la tentación no sería genuina. Charles Hodge, un teólogo reformado, tal vez el mejor representante de esta perspectiva, declara: si Él era un hombre verdadero, debía estar en capacidad de pecar, que no haya pecado ante las más grandes provocaciones, que bendijera cuando era injuriado, que no amenazara cuando estaba sufriendo, que se quedara mudo como una oveja ante sus esquiladores, se erige para nosotros como ejemplo.
La tentación implica la posibilidad de pecado. Si, por la constitución de Cristo, le fuera imposible pecar, su tentación no fue real, no tiene efectos, y él no puede simpatizar con su pueblo. La supuesta fuerza de esta perspectiva es que solo ella identifica a Jesús con la humanidad en sus tentaciones. Fueron tentaciones reales. Las debilidades de esta perspectiva radican en que no consideran suficientemente a Jesús como Dios y como hombre. Lo importante de estudiar la hipóstasis. Además, la palabra tentación, peirazo, que aparece ahí, también se usa para hablar del Dios Padre, que nosotros lo vemos, por ejemplo, en Hechos 15:10, en 1 Corintios 10:9 y en Hebreos 3:9. Y del Espíritu Santo también, como enseña Hechos, capítulo 5, versículo 9. Muy pocos afirmarían que el Padre o el Espíritu Santo pueden pecar. La conclusión es que la tentación no demanda la capacidad de pecar. Las personas tentaron genuinamente al Padre y al Espíritu Santo, pero no había posibilidad de que pecaran estas personas de la Trinidad. Entonces, si Jesús es parte, como hemos demostrado aquí, de lo que es el seno interno del Dios mismo, o sea, parte de Dios mismo, es evidente que igual que el Espíritu Santo no podía pecar, e igual que el Padre tampoco podría pecar, aunque su tentación fuese genuina, como Israel lo hizo en algunas ocasiones con Dios, y que él mismo lo dice, y como también creo que Ananías y Zafira lo hicieron con el Espíritu Santo, que es donde enseña Hechos 5:9. La otra postura, que es la impecabilidad. Quienes se adhieren a la impecabilidad sugieren que la tentación de Satanás a Jesús fue genuina, pero que a Jesús le era imposible pecar. Han de hacerse varias observaciones introductorias sobre esto. Por ejemplo, el propósito de la tentación no era ver si Cristo podía o no pecar, sino mostrar que él no podía hacerlo, que es totalmente distinto. La tentación ocurrió en un momento crítico, el comienzo del ministerio público de Jesús. Estaba diseñada para mostrar a la nación cuán grande era el único Salvador que tenía, el impecable Hijo de Dios. Cabe destacar también que no fue Satanás quien inició la tentación a Jesús, sino el propio Espíritu Santo, que es lo que enseña Mateo capítulo 4 versículo 1, que dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Es decir, era una muestra pública de que era imposible que pecara, no importa qué se le ofreciese, porque él era impecable. Si Jesús hubiera pecado, sería entonces porque el Espíritu Santo se lo solicitó, pero Dios no hace eso, porque Dios no puede tentar a nadie, porque él no puede ser tentado, es decir, de una forma o una tentación que lo haga pecar a la persona que Dios tiente. A eso que se refiere la Biblia. Bien, la pecabilidad de Jesús podía relacionarse solo con la naturaleza humana. Su naturaleza divina era impecable. No obstante, tener dos naturalezas, él era una sola persona y no se le ve divorciarse de su divinidad. Es decir, Jesús, donde quiera que fue, él estaba presente en su naturaleza divina y en su naturaleza humana. Eso es lo que se llama la hipóstasis, que fue lo que enseñamos anteriormente. Si las dos naturalezas se podrían separar, podrían entonces decirse que él pudo haber pecado en su humanidad, pero como las dos naturalezas, la divina y humana, no pueden separarse en su humanidad, no pueden separarse de Jesús, y como la naturaleza divina no puede pecar, debe afirmarse que Jesús no podría haber pecado. No sé por qué a la gente se le hace tan difícil aceptar eso. Yo les he dicho varias veces, el sujeto de atribución de las acciones de Jesús era Dios. Si Jesús pecaba, era Dios mismo que estaba pecando. Y como Dios no puede pecar, Jesús no puede pecar. No entiendo qué es lo difícil de entender eso. Las evidencias sobre esto. William Shedd expone las evidencias a favor de la impecabilidad de Jesús de la siguiente forma. El punto número 1 es la inmutabilidad de Jesús, que le enseña Hebreos 13:8. Jesús no cambia, por lo tanto no puede pecar. Si Jesús podría haber pecado mientras estaba en la tierra, podría pecar ahora por causa de su inmutabilidad. Si pudiera haber pecado en la tierra, ¿qué seguridad tenemos de que no va a hacerlo ahora? Otro punto es la omnipotencia de Jesús, que lo enseña Mateo 28:18. Jesús era omnipotente y por lo tanto no podía pecar. La debilidad es implícita cuando el pecado es posible,
pero no había ninguna posibilidad, ninguna forma de debilidad en Jesús. ¿Cómo podría entonces el ser omnipotente al mismo tiempo tener la capacidad de pecar? Sería totalmente absurdo. El tercer punto es la omnisciencia de Jesús, que le enseña Juan capítulo 2 versículo 25. Jesús era omnisciente, por lo tanto no podría pecar. El pecado depende de la ignorancia para engañar al pecador, pero Jesús no podría ser engañado porque él sabía todas las cosas, las hipotéticas inclusive, que es lo que enseña Mateo capítulo 11 versículo 21. Si Jesús podría haber pecado, no sabría lo que iba a ocurrir en caso de no hacerlo. Repito, si Jesús podría haber pecado, no sabría lo que iba a ocurrir en caso de hacerlo. Entonces, por lo tanto, no es omnisciente. Entonces, por lo tanto, no sería Dios. Esta doctrina está arraigada directamente con la personalidad divina que tiene el Hijo de Dios. El tercer punto, el cuarto punto es la deidad de Jesús. Jesús no es solamente un hombre, también es Dios. Si fuera solo un hombre podría haber pecado, no tenemos problema con eso, pero Dios no puede pecar. La unión de las dos naturalezas, la naturaleza humana se somete a la divina de una forma, lo finito sería más fuerte que lo infinito. En la persona de Jesús se unen dos naturalezas, ¿verdad? La humana y la divina. No pudo haber pecado porque Jesús también es deidad, es decir, lo que le repito nuevamente, si pecaba, el sujeto de atribución de las acciones de ese hombre era Dios mismo, y por lo tanto eso quiere decir que Dios puede pecar, lo cual es imposible porque contradice la Biblia. La naturaleza de la tentación, que es de lo que habla Santiago, capítulo 14, versículo 14 al 15 del capítulo 1. La tentación que llegó a Jesús era de afuera. No obstante, para que el pecado tuviera lugar, debe haber una respuesta interna a esa tentación externa. Como Jesús no poseía una naturaleza pecaminosa, no habría nada dentro de él que respondiera a la tentación. Las personas pecan porque hay una respuesta interna a la tentación externa. Repito, la Biblia enseña que somos tentados cuando de nuestra propia naturaleza somos atraídos y seducidos, y nosotros dándole cabida a eso, entonces damos a luz el pecado. Si Jesús no tenía pecado, si Jesús no tenía un pecado interno, por lo tanto es el Cordero de Dios sin mancha que quita el pecado del mundo, ¿cómo entonces vamos nosotros a afirmar de que Jesús podría haber pecado? Porque eso enseña entonces que tenía una naturaleza corrompida, caída, la cual lo llevaba a que se le mueva el interior con una tentación exterior. Es decir, por ejemplo, algo común cuando tú ves dinero, una cantidad de dinero, estás sola ahí y tú tienes posibilidad de robártelo. La razón por la cual tú lo piensas es porque tú tienes una naturaleza inclinada al mal. Es decir, tú tienes una naturaleza pecaminosa que te lleva a hacer eso. Pero Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa que lo llevase a rumiar ese pecado dentro y a concebirlo luego. ¿Se entiende, verdad? Además de eso, la voluntad de Jesús. En las decisiones morales, Jesús solo podría tener una sola voluntad, que era hacer la voluntad del Padre. En las decisiones morales, la voluntad humana estaba sometida a la divina. Si Jesús podría haber pecado, su voluntad humana habría sido más grande que su voluntad divina. Y por último, la autoridad de Jesús, que es la que enseña Juan capítulo 10 versículo 18, en su deidad. Jesús tenía completa autoridad sobre la humanidad. Por ejemplo, nadie podría tomar la vida de Jesús a menos que Él no la ofreciera voluntariamente. Si Jesús tenía autoridad sobre la vida y la muerte, ciertamente tenía autoridad sobre el pecado y podría detener la muerte. Si podía detener la muerte a su arbitrio, también podría detener el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, por la muerte entró el pecado. Es decir, por el pecado vino la muerte. Y si Él tenía poder sobre la muerte, es evidente de que también entonces tenía control sobre el pecado. Entonces, en conclusión, la postura de la pecabilidad y de la impecabilidad son dos posturas que se han presentado con respecto a Jesús y el pecado, a Jesús y la tentación. No es el hecho
de si él pecó o no, porque todo el mundo está de acuerdo con que no, porque el Cordero sin mancha. Ahora, si podría haber pecado o si era incapaz de pecar, yo creo personalmente que Jesús era incapaz de pecar por la vinculación con la naturaleza divina que tenía su naturaleza humana. Hasta aquí el video de hoy. Usted se suscribe, comparte, comenta, estaré leyendo los comentarios, viendo a ver lo que ustedes comentan, lo que ustedes dicen sobre esta postura y ver si qué postura ustedes abrazan. Pueden compartírmela sin ningún tipo de problema. No estoy diciendo que usted es un hereje por creer diferente a mí, simplemente yo abrazo una postura, usted abraza otra, la comenta. Y ya, si usted cree que Jesús tenía que venir a demostrarle a usted algo aquí, por lo tanto tenía que pecar, porque entonces cómo sería un ejemplo para nosotros y demás, yo se lo respeto. Ahora, mi postura es la de la impecabilidad de Jesús.